acá Daniel Hidalgo, a quien le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo, por derecho de réplica, por supuesto, para pues hablar de lo que está ocurriendo con esto que señala la Auditoría Superior de la Federación. Daniel Hidalgo, el director de Telemax, bienvenido. ¿Cómo estás? A Alberto, Proyecto buenos Puente. días. Bien, gracias, muy bien, y gracias por la invitación. De nueva cuenta aquí contigo. Al contrario, gracias por estar acá con nosotros, por derecho de réplica. A ver, Daniel, pues ¿por dónde empezamos? Como sabes, el público, a ver, para hacerle el contexto al público, porque el periodismo siempre se tiene que explicar, porque hay gente que no se entera y se tiene que contextualizar. Según la Auditoría Superior de la Federación, le dio más de 2.000 millones de pesos, bueno, alrededor de 6.000, a la SEDATU y a la Secretaría de Desarrollo Social en los tiempos de Rosario Robles para hacer pues diferentes, vamos a decirlo, obras o convenios que estas dependencias hacen, contratan servicios, ojo, la SEDESOL y la SEDATU, con universidades públicas, con televisoras públicas, entre ellas Telemax, como la Hidalguense, también otras universidades. Se les da dinero para contratar servicios, dice la Auditoría Superior de la Federación. Y de ese dinero le tocaron a Telemax alrededor de 270 millones, bueno, hay 240 millones, 250, ¿cuánto le tocaron a Telemax? Aproximadamente. No le Aproximadamente. tocaron, ¿eh? Hay Bueno, que aclarar ese le, punto. le- le dieron a Telemax o le conveniaron, o según la Auditoría A Superior de través la de Federación, contrato le pagaron. a través de contrato, Así como es. dice Daniel Hidalgo. Pero lo que la auditoría señala es que ese dinero fue o sufrió una triangulación de recursos, es decir, que se contrata a empresas fantasmas para hacer un desvío de recursos según la auditoría y no se tuvieron los resultados o no se obtuvo la prestación de los servicios, es decir, fue un dinero que no se sabe dónde está. Daniel, son entonces alrededor de 250 millones de pesos. ¿A qué empresas o quiénes son las empresas que se contrató con ese dinero? ¿Por dónde Yo te empezamos? diría, Luis Alberto, primeramente, qué bueno que dijiste, le otorga. El caso de la televisora Hermosillo SASB, tú lo conoces, es una empresa que está a punto de cumplir 60 años de fundada, es una sociedad mercantil, ¿sí? Ujú. Y cuando nosotros llegamos ahí, había que rápido comenzar a trabajar Sí, para darle viabilidad. La viabilidad más elemental era pagar la nómina, ¿sí? Y entonces te hago esta aclaración porque a diferencia de, ahorita mencionaste televisora de Hidalgo, sistema de Quintana Roo, universidades públicas, Televisora Hermosillo S.A. es una sociedad mercantil. Los ingresos que ingresan a la televisora no llegan vía subsidio, no están etiquetados como el resto de las dependencias federales o estatales. Los recursos que contrató Sedatu son recursos en comunicación social etiquetados para los servicios que contrata. Entonces, recurre a los diferentes organismos, mencionaste universidades, y los contrata, pero en el caso mío, el 100% de los ingresos de Telemax es vía facturación. Entonces, nos buscan, se acercan para pagar, ¿sí? Primero para hacernos la invitación de que le demos esos servicios, y segundo, a través de la entrega de esos servicios, pagar. Por eso es muy oportuno, aquí estoy viendo el imparcial que menciona la parte presuntas irregularidades. Ayer yo escuchaba ya adjetivos que hablaban de desvío de recursos. ¿Sí? Aquí los recursos que se contrataron en Telemax son específicamente para servicios de comunicación y productos de comunicación. Aquí no hay recursos que se fueron para construir viviendas, para hacer otras actividades que son ajenas al objetivo fundamental de la televisora. Y si hacemos una breve cronología, te diría que llegamos en septiembre de 2015, nos encontramos con una situación compleja y luego le dimos un enfoque comercial a la televisora. Si es la única manera de generar ingresos, vamos a comercializar, vamos a recuperar la credibilidad, vamos a procurar un sano entretenimiento y esa fue la tarea. A principios del 2016, bueno, principios de abril, mayo, Sedatu nos busca para ver si podíamos ofrecer ciertos servicios a través de un contrato. ¿Sí? Y es como inicia, son contratos que se llevan a cabo del mes de junio al mes de noviembre. Pero nos vamos al contexto de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Sí? Mencionabas tú, es una auditoría que aún no concluye. Y la auditoría es a Sedatu. Lo que están observando es a Sedatu. Por eso es que vemos a la titular de Sedatu, ¿sí? Que está en los medios de comunicación a través de comunicados,
a través de entrevistas físicas, como lo hizo con Loret, como lo ha hecho con otros programas, donde ella está dejando muy claro que todo lo que se ha hecho, ¿sí? Y no solamente bajo su administración, sino administraciones anteriores, sexenios anteriores inclusive menciona ella, son completamente amparados bajo el esquema de la ley, ¿sí? Cuando nosotros revisamos, obviamente teníamos una necesidad de casi 180 millones de pesos de pasivo. O sea, primero comenzar a pagar la nómina y ponernos fiscalmente a cumplir con todas las obligaciones. Entonces, no solamente era darle viabilidad operativa y estar al corriente de nuestras obligaciones fiscales del IMSS, de Infonavit, etcétera. Ya con eso tú puedes diferenciar que la sociedad mercantil no es una dependencia de gobierno. No cotizamos Istezón, no cotizamos a Fobistezón. Aquí es Infonavit, aquí es una sociedad anónima. Luego entonces, ¿sí?, se entregan esos trabajos tal cual lo ha dicho la titular de SEDATU, ¿sí? Y por eso quiero seguirla mencionando, porque esta auditoría obedece a SEDATU, no a Televisora de Hermosillo. Y las observaciones que se hicieron ha sido puntual que los trabajos que se contrataron se entregaron oportunamente. Se menciona que hay un artículo que le permite a ellos contratar directamente, y es como nos contratan directamente a nosotros. Y en las órdenes de trabajo y en el contrato es específico los trabajos, y ahorita te los voy a mencionar. Y posterior a esa contraprestación, obviamente yo como una sociedad mercantil, dentro de un contrato mercantil, me contratan para prestar servicios, los presto y me pagan. Eso le generó utilidad a la televisora. Y era muy importante, primeramente para pagar una concesión comercial. Porque si no pagamos la concesión comercial, que ahora cuestan 13.6 millones de pesos que tuvimos que hacer frente, dentro de esos 170 millones de pasivos, 13.6 era una concesión comercial que había que pagar para que la televisora siguiera generando ingresos. Entonces, nos generó la posibilidad de pagar eso y de pagar impuestos retenidos, no enterados, de parte de la televisora al SAT de 2015 y 2014. Con el dinero de eso y con los dineros de los 250 clientes que tenemos. Ayer te lo decía, tenemos 250 clientes y resulta que uno que está en la picota, que está ahorita de moda porque es observado por la Auditoría Superior de la Federación, me viene a afectar en la imagen de la empresa, cuando lo que hemos construido es precisamente una empresa con una imagen impecable, con un sano entretenimiento, con apertura a todas las corrientes ideológicas, sociales, culturales, religiosas, etcétera, ¿verdad? Pero te digo, el dinero de SEDATU lo utilizaste para pagar impuestos y para pagar pasivos, pasivos. En parte, porque sí, lo que más o menos contratamos, ahorita lo mencionaba, son 250, masiva. Pero el contrato anda sobre 250, 260. Entonces, obviamente eso, todas las empresas nos genera utilidades. Más o menos las utilidades que generó para la televisora fueron 24 millones de pesos. Esos 24, sí, se pudo hacer frente a pagar la concesión comercial y a pagar pasivos de impuestos graves, que estuvimos en riesgo de que nos retiraran los sellos fiscales, es decir, de la utilidad, sacarnos. ¿de dónde viene esa utilidad? Precisamente de los trabajos que prestamos a SEDATU. Es decir, los 240 millones de pesos, dice, se invirtieron, según Daniel Hidalgo, en las empresas o en los servicios para los que fue contratado, ¿sí? Exactamente. ¿Sí? Y de ahí se saca la utilidad. SEDATU nos contrata. Por eso, sí. Nos contrata. Por ese monto. Ahora te especifico, sí. Bueno, entonces... Bueno, primero, es que lo que me estás diciendo, ojo, es, a mí se me contrata para contratar empresas, ¿sí? Es así, para hacer trabajos, ¿sí? Y de eso se genera una utilidad que le ayuda a Telemax a pagar impuestos y a tener utilidad, ¿sí? Pues ojalá fuera utilidad. Bueno, a pagar impuestos y a pagar pasivos. ¿Cuánto te generó? Una pérdida contable superior a los 90 millones y pasivos superiores a los 160 millones de pesos. ¿Cuánto te generó de ganancia ese servicios subcontratados? ¿Cuánto nos generó? Sí. Es lo que te digo, más o menos sobre 24 millones de pesos. Los 24 millones. Bueno, ¿a qué empresas subcontrataste? Bueno. Porque según SEDATU, dices, mencionas eso, sí, pero de la auditoría se desprende y sale Telemax. Digo, sale Televisora Hermosillo y dice, según la Auditoría Superior de la Federación, estas presuntas irregularidades, dice que Televisora Hermosillo no ha podido sustentar la prestación de esos servicios porque son empresas fantasmas, empresas no declaradas. No dice Telemax eso, ¿eh?
No dice televisora, empresas fantasmas, no de la totalidad. ¿Dice una empresa fantasma? No, bueno, pero no dice, aquí dice, ojo, primeramente yo no he tenido una notificación, ahorita con mucho gusto estoy aquí contigo, Luis Alberto, ¿sí? Porque el tema de Sedatu viene y contagia a los clientes que tiene Sedatu, entre ellos Televisora de Hermosillo. Pero yo, a la fecha, no tengo formalmente el informe de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se diga, ¿sí?, que presuntamente las empresas que se subcontrataron pudieran, como dices tú, ser fantasmas, ¿no? Pues como dice la auditoría, yo no lo digo. Como textualmente tú citas, que dice como textualmente. en una consulta por internet, ¿sí? No, ahora, documentos oficiales de la auditoría, Daniel. Yo no lo tengo. Luis Los Alberto, presentamos, yo, ahí están no, en sí, internet. pero están en internet. Yo no los tengo. Pues son de la auditoría. Bueno, a mí no me han sido notificados. A mí no me han sido, no, precisamente porque los puedes consultar por internet. Es que me doy por enterado porque lo más importante es la reputación de la empresa. Totalmente. Por eso estamos aquí. Y por eso yo entiendo que en este caso Sedatu está haciendo lo propio, dando entrevistas, dejando muy claro que esto está completamente de un marco de derecho. ¿Sí? Ágata Líderes. Me voy a la parte. El caso la, pero es importante. No, Ágata Líderes dice el video, te digo porque la sección, se le contrató por 105 millones de pesos. ¿Quién es Ágata Líderes para una conferencia Hábitat? Que se le pagan 105 millones de pesos, pero termina dando 22 millones de pesos para cobertura del Papa en Ciudad Juárez. ¿Qué es ese caso específico? Son muchos los servicios que se contrataron. Cuando se hace el contrato, ¿sí? Hay una carpeta donde traigo esa información, la carpeta blanca, que vienen todas las órdenes de trabajo y viene especificado en cada una de ellas. Esas órdenes de trabajo, ¿sí? Son trabajos de preproducción, producción, postproducción de cápsulas audiovisuales de programa de fondo minero, contratación de servicios de producción gráfico para espacios publicitarios en medios impresos, servicios de estrategia creativa, diseño, gráfico, guiones para promocionales de radio y televisión, levantamiento de imagen para la participación en México en la conferencia Hábitat 3, producción ejecutiva para la difusión de la participación de México en conferencias Hábitat 3 en medios audiovisuales, propuesta de inserción en medios impresos y digitales del programa de fondo minero, producción ejecutiva de líneas de comunicación coyuntural, revisión de discursos, redes sociales y temas de relevancia de la Sedatu, entre otros servicios. En cada una de las órdenes de trabajo es para todas o para varias. Hay una orden de trabajo, ¿sí?, que especifica cada uno de los trabajos a realizar. Para las 9 empresas. Para todas las empresas, incluyendo también a la televisora. ¿Sí? ¿Y por qué tienen que pagar tanto dinero Telemax si ustedes tienen el equipo? Qué bueno que lo mencionas, ¿sí? Tú sabes perfectamente. Y ahí me voy a remontar a la parte de que siempre hemos tenido toda la disponibilidad. ¿Por qué pagarle servicios del Papa? Nomás dime te voy a decir, toda la disponibilidad tenemos, ¿sí?, para cuando la Auditoría Superior de la Federación nos notifica que hay una auditoría programada en su calendario y nos presentamos en abril de 2016 para decirles con mucho gusto, firmamos la apertura de lo que es la auditoría y entonces comenzaron los trabajos de revisión. Esa comunicación hasta septiembre fue vía telefónica y vía electrónica y toda la información que solicitaron se les estuvo proveyendo. Luego la programación que hicieron ellos para estar físicamente aquí fue en septiembre de 2016, si mal no recuerdo. Inclusive en lo personal y la gerencia de administración también tuvo esa entrevista directa con los auditores. De tal manera que cuando auditan, nosotros teníamos, ¿sí?, las órdenes de trabajo, todos los entregables, cada uno de los entregables, ¿sí?, y adicionalmente las actas de recepción de servicios prestados a Sedatu. De esa manera, ¿sí?, inmediatamente se cae el tema de que pudiera haberse especulado de presuntos desvíos. Ahí están los trabajos, son claros, ¿sí?, y están recibidos, están documentados, todo, ¿Cómo lo puedes y sustentar? tal cual, ¿Cómo? porque aquí tengo las actas, a ver, precisamente. porque según la auditoría no hubo aclaración por parte de los directivos de Telemax. Sí, tú estás enterado de todo, digo. Te estoy hablando de lo que dijo Marco Fernández de la auditoría, lo que está en internet, no lo digo yo. El investigador de México Evalúa. Pues es investigador, es periodista. No, es investigador. Pero no es un auditor, no es parte de la Auditoría Superior de la Federación, ¿verdad? Pero es quien, entonces tú le dices, ¿se equivocó en interpretar? No que se haya, él está leyendo el resultado de la cuenta pública,
¿sí? En Internet. Pues ahí está, lo Sí, dices tú, lo está leyendo el pero resultado de la cuenta es pública. lo que yo presumo, porque yo no he sido notificado de eso. Pero además, el auditor, en declaraciones que yo leí en Reforma, deja muy claro que son observaciones y que deberán de solventarse. Creo que inclusive la titular de SEDATU retoma esas declaraciones. Y textualmente creo que es oportuno ahorita Sí, verás. mencionarlo. Pongamos Sí. el audio de Rosario Robles, que ella también habla al respecto, pero antes, para tener, porque exacto, dijo eso, pero dime, ¿tú Bueno, puedes entonces te sustentar, voy a... Sí, claro. dime, que está documentado todos los trabajos, la prestación Todos de los servicio, trabajos dónde que fue se el dinero, por ejemplo? Me dices, ¿cómo podemos sustentar eso, Daniel? Aquí está. A ver. La primera acta de entrega de recepción de servicios de trabajo y o material. Ujú. Un documento oficial de SEDATU, de la Dirección General de Comunicación Social, que es quien nos contrata. Ojo, ¿eh? Los Dato. servicios que se contratan son competencia de la televisora. Hay la capacidad humana, material, técnica y tecnológica para prestar dichos servicios. Por eso es que nosotros siempre hemos estado abiertos a la auditoría, a que se siga, se desarrolle íntegramente y además personalmente se ha entrevistado y estuve yo personalmente en la Ciudad de México. Lo que nosotros vemos claramente y lo ha seguido manifestando la titular de SEDATU, que insisto es a quien se le practica la auditoría, es que ellos tienen a través de la ley la posibilidad de contratar directamente. Luego entonces no se está incurriendo en una ilegalidad. Eso lo deja muy claro. Y la misma Auditoría Superior de la Federación, en sus recomendaciones, acepta que ese caso de excepción, no en esta ocasión, no 2016, sino de muchos años Sí, anteriormente, se ha venido se ha haciendo. venido haciendo. La televisora de Hermosillo contrató servicios o le contrataron servicios del gobierno federal en 2010, en 2011, en 2012. Con la misma Entonces, práctica. a mí me consta servicios, no con la misma práctica, servicios que también nos solicitaron a nosotros y que se entregaron y que hay actas que con esto se consuma el hecho jurídico o el contrato jurídico o contrato mercantil. Me contratan, yo elaboro los trabajos y luego entonces los entrego. Y aquí está cada una de las actas firmadas por el titular de Comunicación Social, ¿sí? Gustavo Rodríguez González, y firmado por el gerente de Administración y Finanzas de la televisora. En la primera es propuesta de notas, posteo de redes sociales, logística de giras internacionales para la difusión de los programas de la SEDATU. Segundo, acta, desarrollo de la campaña de fondo minero. Y cada uno de los aspectos que se hicieron. ¿Cuánto costó? Planteamiento creativo, conceptual para el desarrollo de la campaña de fondo minero, propuesta creativa de contenido audiovisual, introducción y objetivo del programa, preproducción, producción, postproducción de cápsulas audiovisuales del programa Fondo Minero, edición, rendering, almacenamiento de cápsulas, versión subtitulada, versión subtítulos, guiones de cápsulas, storyboard, edición, rendering, etcétera, etcétera. Aquí se especifica claramente, por ejemplo, Costó trabajo, 22 millones. 22 millones de pesos, ahí lo viste. Sí. Y esas actas son del conocimiento público. Ese es lo del Papa. No, esto es lo de fondo minero. Fondo minero. Yo no, ahorita que me dices lo del Papa, lo del Papa son servicios, Ajá. ¿sí? Que se observan ahí en la auditoría, pero son servicios contratados, no con recursos, son servicios contratados con recursos de la televisora. ¿Cuánto? Ojo, ¿eh? ¿Cuánto? Ojo. Ajá. Entonces, una vez que tenga conocimiento yo de eso, si es que esos servicios, porque en este caso la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez nos pidió el apoyo con la unidad móvil, que por cierto ahorita me da mucho gusto verla que ya está frente a la Plaza Emiliana de Subeldía, con lo que es el evento de la Cruz Roja, la colecta, y trasladamos la unidad móvil para que pudiera transmitirse en vivo. De ese nivel es la capacidad técnica y tecnológica, sí. Y se pagó con... No, claro que no. Sí, entonces hay que ver, pues yo desde ahorita te puedo decir que está incorrecto. Ahorita si es así, completamente está inmediatamente rebatible, ¿no? Porque son servicios que se contrataron en enero, si mal no recuerdo, del 2016, sí, febrero, y se pagaron con recursos de la televisora. ¿Cuánto costó? Vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, no recuerdo. Son 250. Sí, pero es que dice 22. Según la auditoría dice 22 millones. Pues ¿Tú pues no recuerdas? Correcto, no es cierto. No fueron 22 millones por ese servicio. No recuerdo. Es que ahorita ¿cómo es posible que digas que 22 millones cuesta trasladar, trasladar la unidad móvil? No somos para dejarlo muy claro, pues ya sé, Luis Alberto. Entonces, ¿cómo es posible que diga la auditoría que 22 millones? No se pagaron con recursos de este contrato. Eso sí te lo dejo muy claro. Sí.
no se pagaron. ¿Cuál fue el criterio? Y luego está cada ¿Cuáles una, fueron sí, las- porque es importante que lo mencionemos, pues cada una de estas actas. La otra acta es, sí, de recepción, desarrollo de la campaña Fondo Minero. Luego, sí, planteamiento conceptual, ciudad sustentable. Fondo Minero, 22 Vivienda millones. para ¿A quién se le prosperar. pagaron? ¿A quién se le pagaron esos 22 millones del Fondo Minero? No, Nomás bueno, para saber. esto son los servicios que a mí me contrató, en este caso, la SEDATU. Y aquí establece que todo lo que me ¿Y tú hiciste contrató todo eso? fue entregado. Todos esos trabajos que se hicieron, ¿sí? Se tienen físicamente, los revisó la Auditoría Superior de la Federación y los recibió SEDATU, ¿verdad? Y aquí están, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 actas de recepción de los trabajos y 17 órdenes de trabajo. Documentales. Totalmente documentados, estas 17 firmados de recibido. sostienen, ¿sí? Daniel, esas 17 documentos que acabas de hojear, sostienen, dices tú, prueban que los trabajos se hicieron y el gasto de alguna manera sí tuvo resultado. Por supuesto. Sí, estos son los documentos que supuesto. si a mí me avalan que aquí está esta documentación que se puede cotejar. ¿Resiste una auditoría esa documentación? Porque no la tiene la auditoría, por lo que sí la veo. tiene. Sí la tiene la auditoría. Por eso es que la recomendación que hace en lo que nosotros leemos es que estos servicios, ¿sí? Lo que están buscando es que con la salvedad o la excepción de que SEDATU pueda contratar o gobernación o desarrollo social u otras dependencias del gobierno federal, que hay que modificar, reformar ese artículo para que entonces las dependencias no puedan contratar en directo. Nosotros revisamos. ¿Por qué no se licitó? Porque, sí, y ayer lo dejó muy claro Rosario Robles, y le dice, en este caso a Loretti, le dice, estoy dentro de la ley. Si la Auditoría Superior de la Federación hubiera modificado esa ley, creo que es una ley de adquisiciones que data desde el año 2000. Sí, el artículo 1. Si la hubiera modificado, entonces, ¿te obliga a y licitar? que fuera específico, los obliga a licitar. No tenías obligación de licitar. Tú Bueno, puedes recibir la asignación. ellos contrataron los servicios, yo no los contraté. Sin embargo, yo sí, ¿qué hago? Cuando se acerca SEDATU para estar con nosotros. Pero sí los contrataste. Ahorita Cuando, me dijiste que sí los contrataste déjame, los servicios. déjame aclararte, para no No, confundirnos. te he dejado para no- aclarar para todo, no mi Daniel. confundirnos, Digo, ¿no? tienes todo el tiempo del mundo. Sí, A ver, para pero a no ver. confundirnos, Luis Alberto. Pero dices, Cuando- a Telemax sí lo contratan, porque Telemax no tenía la obligación de licitar, es lo que me quieres dejar claro. No, para No tenía, nada. porque era una asignación. SEDATU es la que tiene bajo el artículo primero, ¿sí? Tiene la facultad de contratar en directo, ¿sí? Entonces, por eso es que va a entidades, entiéndase, empresas públicas, organismos públicos, a contratar los servicios, ¿sí? ¿A entidades? ¿Qué dijiste? Organismos públicos o empresas. ¿O empresas ¿sí? también? O empresas privadas. ¿Puede ¿sí? Telemax recibir recursos públicos por ser empresa privada, por ejemplo? No, la única manera, ¿sí?, que recibe ingresos Telemax es facturando. Es facturar servicios, ¿sí? Y es tal cual Aunque funciona sea una la SADCB, empresa. porque es una SADCB Telemax, ¿verdad? Es una SADCB, Es una por empresa. eso la única manera, ¿sí?, y así ha funcionado siempre. De hecho, ¿sí?, los recursos que ingresan a la televisora son a través de 250 clientes que tenemos. Ahí está el gobierno del estado de Sonora. Ahí está SEDATU, pero también ahí están las grandes empresas comerciales que ustedes día con día ven en nuestros programas. ¿Puede Telemax, por ser una empresa pública, una empresa del Estado, una empresa SADCB, recibir recursos públicos a través de estas transacciones? ¿No hay nada ilegal en No esto? recibe. ¿Por ser? A mí es una contraprestación y me pagaron por los servicios que presté. Por eso, Sí. ¿los puede cobrar sin una empresa? ¿No hay ningún conflicto legal entre SEDATU y Telemax a la hora? Porque Conforme lo establece porque el artículo Rosario primero, habló de entidades públicas, exacto, y Ajá. Telemax no es una entidad pública, es una empresa. es una empresa pública de participación estatal mayoritaria. ¿Sí? SADCB. Pero es una sociedad mercantil, es una Por eso. SADCB.
Si queremos ser más específicos, ¿Sabe Rosario Robles qué es una empresa? yo entiendo que los convenios que realizan, sí, con universidades públicas, que ese ha sido gran parte del tema, sí, es a través de reglas de operación, recursos convenidos, y cuando hay excedentes, regresan esos excedentes. Eso no aplica para el contrato mercantil que se estableció entre Sedatu y entre la televisora. Por eso es que en ese informe que está publicado en internet, que yo no tengo en mi poder todavía de manera formal, ¿sí? Porque la auditoría aún sigue su curso, por eso te puedo decir, ¿sí?, que no lo menciona en sus recomendaciones, porque entiende perfectamente que el punto aquí es ir a reformar el artículo primero, tal cual lo expresa en sus recomendaciones, que es para buscar las mejores condiciones. En ese sentido, de buscar las mejores condiciones de calidad y de costo, nosotros, cuando buscamos, ¿sí?, prestar el 100% de los servicios en un plazo corto relativamente, en promedio 30 días por cada orden de pago, sí, la ley estatal nos obliga a un estudio de mercado. ¿Y ese cómo se logra? Se logra a través de 3 cotizaciones. Entonces nosotros sí contamos con cotizaciones de diversos proveedores que nos permitiera, ¿sí?, prestar los servicios de calidad que se nos contrataron y en las mejores condiciones económicas. Entonces, sí existe... Daniel, la ley de adquisiciones y arrendamientos de servicios del sector público dice que no se pueden celebrar contratos con terceros por más de un monto que exceda el 49%, y aquí se excedió mucho más. Bueno, ese es un punto importante desde el artículo primero, porque dice que si la empresa no tiene la capacidad técnica, ¿sí?, si no tiene la capacidad tecnológica, etcétera, para prestar esos servicios, luego entonces deberá observarse ese porcentaje. Telemax sí tiene la capacidad. Y eso es lo que la Auditoría Superior de la Federación ha podido constatar. Telemax no es ninguna empresa fantasma. No, pero me dices que recibiste un déficit, no había la capacidad financiera ni técnica, pero ahora sí, pero sí tiene la capacidad para recibir recursos. ¿Dónde está? Digo, ¿no hay contradicción ahí? Por supuesto que no. Sí. ¿Por qué hay parte de ¿Cómo, ese ¿cómo le comprobaste que sí tenías la capacidad? ¿Cuál fue el criterio para comprobar si tengo? Precisamente la gran ventaja de una auditoría forense es que físicamente estás en las instalaciones. Y tenemos una gran ventaja, Luis Alberto, que nosotros estamos al aire 24 horas del día. No, totalmente. Pero... Y que además tenemos toda la capacidad instalada. Parte de ese pasivo que se menciona, Luis Alberto, es 90 millones del pasivo que se contrató para transitar de la señal analógica a la digital. Entonces, sí es un pasivo, no de pagar de inmediato, pero había que hacerle frente. Eso para responder la parte que si estaba empasivada la empresa, no tenía la capacidad, pues bueno, ¿cuál fue el objetivo fundamental y ha sido el objetivo fundamental de esta administración? Es atender a una empresa, una parte de del gusto de los sonorenses, ¿sí?, con 150 trabajadores que tienen más de 20 años en promedio trabajando para la empresa. Entonces, el objetivo era, ¿sí?, porque si no hubiéramos implementado las acciones de ventas comerciales, el objetivo, ¿sí?, no se hubiera cumplido. La empresa prácticamente estaba en quiebra, se hubiera cerrado, y entonces sí, a lo mejor era lo más cómodo. Pero yo creo que una vez que quedó muy claro la situación en la que se recibe la televisora, el gobierno, el Estado, había un reto enorme. Y lo más sencillo, como lo llegaron a recomendar, ¿sí?, algunas voces, era decir, esta empresa quebró. Pero si se había invertido 90 millones para la digitalización, sería muy irresponsable de que esa empresa, ¿sí?, con esos recursos que ya habían sido deuda contratada por la televisora y avalada por el gobierno del Estado, que se hubiera quedado y se hubiera perdido ese recurso. Y algo que tiene mucho valor, que es una concesión comercial. Por eso. Que ahorita dije que pagamos 13.6 millones de pesos, pero está valuada en 10 millones de dólares. Oye, Daniel, pero a ver, entran 240 o 260 millones de pesos por todas estas campañas y la ganancia es 25, por ejemplo. ¿No le estarán perdiendo ahí?
No le estarán perdiendo. Es decir, te pagan 260 para hacer estos trabajos que dices que están sustentados y que Bueno, son esos es servicios que y ganas hay que 25. partir, qué bueno que mencionas eso, porque Pero hay que ganas partir, 25, ¿verdad? más o menos, sí, hay que partir. Digo, Luis Alberto, no se perdió ahí. Hay que partir, ¿no? Si yo te preguntaría como empresario, ¿cuál es tu margen de utilidad? No, pero pues si yo invierto ¿Verdad? bueno, pero es que Entonces, si invierto, como empresario si me dices, si yo invierto 250 millones, quiero tener 800 millones de pesos de ganancia. Tú estás teniendo 25. Si tú te vas a sacar un promedio de los rendimientos, de las utilidades de las empresas, vas a ver que esos oscilan obviamente por arriba de un rendimiento financiero que anda sobre un 5%, y entonces si tú inviertes en una empresa, pues estás buscando rendimientos superiores a ese Pero aquí rendimiento estás ganando por eso, ¿no? estás ganando el 10% de esa acuérdate, inversión. La inversión para acuérdate subcontratos, Daniel, nomás a ver, para aclarar, Sí. ¿por qué te dejamos mucho hablar? No puedes decir que no. Tenemos ya aquí media hora casi, a ver, más de media hora. A ver, si tú estás invirtiendo 240 millones en una lógica empresarial, yo le meto a un servicio 250 millones, 260, y me dices, de eso ganamos 25 millones para pagar deuda, pasivo, y alivianar a la televisora. Oye, pues el No, no es negocio... alivianar, Bueno, es bueno, para que rescatar. bueno, rescatar. Pero pues no toca, baja el serio, no toca. No, por En supuesto, visión empresarial no toca. Por supuesto que sí toca. No. Genera una utilidad y una utilidad bastante buena para la televisora y más en las condiciones que estaba en 220, ese momento. Con utilidad Ahora, con dinero público. Ojo, utilidad con dinero público. Espérate. De la SEDATU. Los gobiernos tienen clientes que sí, y esos clientes son privados. Muchos clientes privados, como es el caso, o sociedades mercantiles, como es el caso de la televisora, sí, son proveedores de los gobiernos. No solamente federal, sino gobiernos estatales y municipales. Y obviamente prestan un servicio y por consiguiente tienen que recibir una contraprestación. Hay un punto muy importante que tengo que reforzar, porque está la parte de cómo se paga, ¿sí? Y es las contrataciones de proveedores de servicios, ¿sí? Se dieron en un término breve con SEDATU, en promedio 30 días. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Buscar las cotizaciones, Luis Alberto, para cumplir con las reglas operativas y con la ley estatal de adquisiciones y tener el estudio de mercado. Y los pagos a las empresas que se contrataron se respaldaron, ¿sí?, a través de la factura electrónica que se conoce como CFDI, comprobante fiscal digital por Internet. Además, se realizó una verificación ante el SAT para cada una de las facturas. Entonces, si hay el comentario que son fantasmas, pues aquí, ante el SAT, no son fantasmas. Pero además están verificados los pagos. Y eso, por supuesto, que forma parte de la carpeta que tiene la televisora y que tiene también SEDATU y que, por supuesto, también ha tenido acceso y tendrá acceso permanentemente la Auditoría Superior de la Federación en caso de así requerirlo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás consciente más bien que es el mismo esquema de la estafa maestra? No, definitivamente no estoy de acuerdo. Recursos, te voy a decir ¿no? por qué no. Según la auditoría, y muchos ¿no? han También, especulado, sí. no sé, desconozco si dice y sinceramente yo creo que hablar de estafa maestra en un resultado de auditoría sería especular, ¿no? Yo creo que no puedes decir textualmente eso. Me voy a la parte, me voy a la parte que mencionas de decir, acuérdate que la estafa maestra, ¿qué son los organismos en donde las dependencias federales contratan los servicios? Universidades. Y si mal no recuerdo, son servicios que son ajenos a la función de esas universidades. Los servicios que prestó Telemax fueron contratados por la Dirección General de Comunicación Social de SEDATU. Y esos servicios están dentro de la capacidad instalada que tiene la televisora. Sí. Para ti, tú estás sustentando. No me has dicho las empresas. ¿Qué empresas son las que se subcontrató? Las empresas que se Nomás subcontrataron. tengo a Ágata, Bueno, ¿quiénes son? qué bueno, porque debe de venir la relación en el informe que yo no tengo. Ahí viene la relación de No, cuáles pues son tú las las debes de empresas, tener también. pero no los tengo ahorita aquí. Y no tengo ningún problema. Es más, se puede verificar Pero ahí son por 9. ¿Sí me internet. confirmas que son 9? Creo yo que Según la auditoría, pueden ser bueno, entre 9 y 12 empresas. No recuerdo ¿Qué exactamente el criterio número. se tomó para Es que contratarlas? 3 cotizaciones, ¿sí?, Criterio administrativo. 3 cotizaciones. ¿qué que más? tuvieran la calidad, ¿sí?, la capacidad de hacerlo. Ahora, estas empresas... ¿Son Estas sonorenses? no, son De todas. domiciliadas Sí, porque una de Hidalgo, por en ejemplo. diversos, no, en Hidalgo, bueno, no Una sé si así sea en de Hidalgo, Guerrero, domiciliadas algo así. en diferentes partes. Pero ojo, Luis Alberto, si estas contrataciones, no solamente en la televisora de Hermosillo,
sino en hicieron otras ustedes o entidades. Sedatu? Sí, Ustedes las subcontrataron, ustedes. no, la subcontratación, Sí. el contrato a mí me lo otorga, lo firmo yo con Sedatu, Ok. y yo soy el obligado a entregar los servicios y productos. Y esos servicios y productos se entregaron. Tengo la capacidad, pero también subcontraté porque Telemax es una empresa en marcha. Solamente en los últimos 2 años, prácticamente 500 eventos y producciones propias hemos realizado, ¿sí?, en esos 2 años. Entonces, si que tú has estado en algún programa de la televisora, vas ahorita y ves el dinamismo y la actividad que hay, perfectamente, sí, puedes validar de que es un negocio en marcha. Luego entonces teníamos que entregar los trabajos, sin embargo, tuvimos la oportunidad para cumplir con la normatividad de obtener las 3 cotizaciones y contratar las mejores condiciones. De esa manera se completó y se atendió de manera íntegra, sí, y completa los contratos que fueron o los servicios y las órdenes de trabajo que se establecieron en el contrato con Sedatu. El informe que dice la auditoría que no pudo sostener Telemax, y Daniel, no asiste a la verdad, que dice que no pudo sostener en las entrevistas con directivos cuando vinieron en septiembre del año pasado, que no se pudo comprobar. ¿A ti te entrevistaron? A mí me entrevistaron, sí. ¿Y pudiste comprobar lo que te pidieron? ¿Qué te Fíjate pidieron? que ¿Qué te yo pidieron? yo me acuerdo muy bien de la entrevista. Yo presidí la Comisión de Vigilancia, Luis Alberto, cuando fui diputado. Sí, mi formación es financiera, Sí, como tú sabes. Por eso, más razón, o sea, que yo sé que le entiendes, Y por eso, entonces, a ver. y además también estudié licenciado en Derecho, ¿no? Entonces yo sí les observé, si estas tipo de contrataciones que hacen las dependencias, ¿cómo nos ayudarían? Que si está observado desde hace 10, 12 años, ¿por qué no hay un comunicado de la Auditoría Superior de la Federación? No solamente a las dependencias, sino también a los posibles contratantes. Y si la televisora ya estaba en esa relación de contratantes de ejercicios anteriores, notificarle, no contrates con las dependencias. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, tal cual lo recomienda en el informe preliminar que nos entrega a nosotros, y cuando tuvimos la auditoría y la buena comunicación con ellos, entendimos que este tipo de contratos no, no los está avalando la Auditoría Superior de la Federación. Por lo tanto, no contratamos 2017 y no contratamos 2018. ¿Por qué Telemax tiene que estar, lo que brinca es, ¿por qué Telemax tiene que estar subcontratando, ayudándole a otra empresa a subcontratar servicios? Te lo vuelvo a comentar, porque es una empresa que está en marcha, es un negocio que está en marcha, que tiene la capacidad al 100%. Empresa, ojo, ¿no? Ojo, ¿sí? lo ha dicho Es que una empresa sociedad que está funcionando, ¿sí? Y que ahorita me ocupa estar aquí, porque lo más importante es ahorita volver el director, ¿sí?, a retomar su agenda de ventas para seguir generando ingresos a la televisora. ¿Tú reconoces esta? Aquí es muy importante. Lo que está de la auditoría. Spin Taller de Comunicación Política, Ágata, Revista México, Publicidad Nanti. Yo no tengo el documento, ¿sí? Y esto está en proceso, Luis Alberto. Y las recomendaciones que viene ese documento no tienen nada que ver, ¿sí?, con los montos, ni que señalen en donde se diga que los servicios que contrató la Sedatu con nosotros están fuera de precio de mercado. Absolutamente. La única recomendación dice, esas operaciones, ¿sí?, no queremos que se sigan haciendo. Entonces la misma titular de Sedatu dice, muy sencillo, reformen ese artículo y se acabó. Por eso tiene pero no del 2016. Viene de sexenios anteriores, pues sí, pero y a mí me consta porque en la televisora, pues no necesariamente. ¿Cuándo fue la auditoría de este tema que dices tú, de la estafa maestra? Sí, por eso nos acabamos de Pues dar cuenta. según yo es del año pasado, exacto, ¿no? Recientemente del modus operandi, que al parecer siempre ha sido así, sí, pero... entonces que lo modifiquen. Por eso dice, y creo que lo dice apegada a la legalidad, la titular de ese dato dice, yo no tengo ninguna sanción, ¿sí?, de parte de la Auditoría Superior de la Federación. Hidalgo, entonces, tengo observación. Daniel Hidalgo, para ti estás dentro de la legalidad, tienes la conciencia tranquila que no hubo esa triangulación, dice todo está sustentado, no ha sido notificado, y la auditoría entonces, por lo que veo, tiene otra versión muy diferente a todo esto, lo que ha salido en medios, lo que ha dicho Marco, que me está pidiendo entrar ahorita después de ti. Para ti todo está en orden, entonces, no hay nada ilegal, no más para tenernos esa no postura. Para Daniel Hidalgo, ¿sí?, conforme a derecho, con las leyes que rigen este contrato, está todo perfectamente
¿sí? Contratado, trabajado, entregado y recibido la aceptación de parte de ese dato. No hay Qué ninguna bueno que, empresa qué bueno fantasma, que ¿no? mencionas esa parte. Ahorita venía precisamente porque inclusive venían citando el nombre de mi padre. Eh, Soy una persona de 50 años. Tengo toda mi vida viviendo en Hermosillo. He tenido puestos públicos muy importantes, cargos muy importantes, tanto en el sector privado como en el sector público. Tú lo conoces. Obviamente esto no me agrada, que se ponga en duda mi trayectoria, pero ¿qué pesa más que todo? La trayectoria, el apellido, ¿sí? Y esas acciones te dejan muy claro que yo como titular de la televisora jamás me prestaría, ¿sí?, a ilegalidades, a deshonestidades, a actos de corrupción, porque no lo he hecho. Y después de esos cargos que te he mencionado y 30 años ya trabajando, ¿sí?, lo pueden ver en mis estados financieros personales, en mis cuentas personales y el ritmo de vida o la forma de vida que llevo con mi familia, ¿sí? Y entonces, lo mismo lo traslado a la televisora, Luis Alberto. Esa televisora estaba ávida de una imagen pública, ¿sí? Y desde hace 2 años y medio estamos construyendo una imagen pública que nos dé credibilidad para que grandes empresas nacionales, ¿sí?, dentro de esas 250, contraten los servicios de la televisora. Lamentablemente uno de esos, ¿sí?, y lo digo lamentablemente, por esta imagen que le ha generado a la televisora, ese dato. Si me preguntas, bajo mi administración, ¿cuándo voy a contratar servicios yo que se puedan poner en duda por la autoridad fiscalizadora? Jamás. Me queda claro que no lo quieren, pero yo sí los invité en esa entrevista que tuve con ellos, reformen ese artículo y notifiquen a las empresas que ha contratado las dependencias para que no se lleven a cabo y tengan plena seguridad que en vez de recurrir a estos presuntos comentarios de desvíos, de adjetivos que descalifican y mucho dañan la imagen de las empresas y de las personas, que mejor accionen de manera concreta. Te pregunto, Daniel, ¿y no sería que alguien hizo negocio a nivel federal con tu nombre y la televisora, tomando en cuenta el contexto que dices? Definitivamente ¿Y no a te mí, diste a cuenta? mí lo que me consta es que me contrataron por unos servicios y los entregué. Que haya empresas que sepan que estos servicios se van a contratar porque son empresas que han proveído en años anteriores a las diferentes dependencias federales, en este caso SEDATU, eso también se los dije, yo no lo puedo controlar. Ustedes sí lo pueden controlar y la SEDATU también lo puede controlar. Un acto de Yo corrupción no, cumplí, no lo podía haber controlado tú yo no jamás. podía haberlo controlado, en lo absoluto. Pero además las condiciones, a través de las cotizaciones que tengo yo del Se estudio de deslinda Telmex mercado, entonces, ojo, ¿no? Se completamente, deslinda. Si hay un acto de corrupción, completamente, dices, yo no lo controlé y yo no supe, me deslindo. que quede muy claro. La televisora siempre ha operado conforme a derecho. Y en esta acción específica, ¿sí?, una auditoría que se le practica a SEDATU, yo dejo muy claro que se cumplió a cabalidad el contrato y que la televisora tenía la capacidad para esos servicios. Tan es así que hay actas de recepción de esos trabajos de parte de la contraparte que es SEDATU. Bien. Te agradezco mucho tu tiempo. Me está pidiendo entrar Marco Fernández y vaya con Gabriel Sosa Plata. Te dejo la opción. Yo ya he cumplido con escucharte. Si hay algo más que no te he preguntado y quieras aclarar, aquí está por supuesto el tiempo. Si quieres, pero yo tengo que hablar con Marco Fernández. Si gustas escucharlo o ya seguimos. Fíjate que voy a otra entrevista, Luis Ok. Alberto, y por supuesto que te agradezco mucho esta gran oportunidad que me has brindado. Tú sabes que siempre estoy dispuesto a aclarar cualquier duda, Te he dejado hablar todo. Por pero eso digo, si hay también, algo que no pero te haya también preguntado, te estoy, dejo te veras con todo porque, insisto, esto es periodismo serio y respetuoso y responsable. Si hay algo que no te haya preguntado, tienes el derecho todavía de aclararlo o crees tú que algo te haya faltado aclarar, estás en el momento. ¿Algo más, las Daniel? condiciones actuales de la televisora son ¿Cuánto es el pasivo? de lujo, ¿Cuánto en el es? sentido de estar generando 2016-2017 un cumplimiento a cabalidad de sus obligaciones fiscales, ¿sí? Estamos pagando la seguridad social de los trabajadores, gozan ya de los beneficios de los servicios de Infonavit y eso para nosotros es fundamental porque eso ha permitido tener más de 250 clientes que generan ingresos que son suficientes para la operación y que han permitido hacerle frente a una operación ordenada. Sí tenemos pasivos todavía heredados. ¿Cuánto? El pasivo bancario
asciende más o menos 70 millones de pesos. De los 90 hemos amortizado y hemos pagado intereses. Sí. De los adeudos de ISR retenido no pagado del 2015, se pagó al 100%. Del 2014 se pagó una parte. Estoy atendiendo juicios de lesividad del SAT del 2010, 2011 y 2014. Más o menos suman cerca de 40 millones de pesos. Juicios están en defensa. Pero esos no entran parte de la operación. Son todavía situaciones que yo he tenido que estar atendiendo, ¿sí? Por lo que nos tocó recibir. ¿Cuál es la utilidad anual de la empresa? Y la utilidad, por ejemplo, el 2016 hubo un reparto de utilidades en los trabajadores. Te consta que los trabajadores, la relación con el sindicato es una excelente relación, el ambiente laboral, que no lo habían tenido, ¿sí? Y eso ya refleja precisamente una administración completamente ordenada. Y utilidad? La utilidad, ingresos frente a egresos, a ver, la utilidad del 2016, que es el ejercicio cerrado, porque todavía el 2017 estamos por presentarlo al Consejo de Administración, osciló sobre, si mal no recuerdo, fueron 12, 14 millones de pesos. 12 a 14 millones Sí, de pesos así de utilidad. 9 o 12, sí, de 9 a 14 millones de pesos de utilidad en la operación de ese no ejercicio. estás en punto de equilibrio, lo superaste el punto de equilibrio. Se ya, superó ahí. ¿Sí? Sin embargo, obviamente los pasivos y la depreciación son más los ingresos que los egresos. Son más los ingresos que los egresos. ¿A cuánto? Definitivamente. ¿Cuánto, por ejemplo? Bueno, ahí te lo acabo de decir en la parte de utilidades. Obviamente en la parte de utilidades ya entran impuestos. Pero el ingreso total, ¿cuánto es? Hay ingresos suficientes. Actualmente la empresa está generando ingresos sobre unos 110 millones de pesos, 110 millones de pesos. Entonces, sí, perfectamente hacemos y atendemos lo mínimo operativo. Sí, obviamente ahí entran pago de pasivos anteriores y todas las obligaciones fiscales de seguridad social. ¿De todo esto sabe el Consejo de Administración, ya que no me Todo está enterado. El Consejo de todo esto. Todo está enterado. He enterado, yo informo siempre. Nosotros tenemos la obligación de tener sesiones de consejo 3, 4 veces al año. Muy bien, Daniel Hidalgo, te agradezco mucho tu tiempo y se queda este espacio abierto para aclarar cualquier cosa. Gracias por tu tiempo, de veras, y por esta oportunidad. Te reitero, lo más importante es la imagen de la televisora, ¿sí? Es lo fundamental. Sigue en marcha y se los he dicho a los trabajadores. Y por muchos años más seguirá en marcha. La visión sexenal de la televisora quedó en el pasado. Es una visión de largo plazo. Y es una visión que va a permitir a los sonorenses seguir contando con audiencias de sano entretenimiento y de respeto a la pluralidad. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Corti, está Marco Fernández en la línea de México Evalúa, se va a ocupar, me dice, a ver...